Buenos días con todos. Vamos a comenzar con este bloque 2, como digo. Y vamos a empezar con el primer seminario, que es Synthesis and Structural Characterization of an Structured Zinc Oxide, Graphene Oxide, Composites, Anode Materials, and Preliminary Electrochemical Evaluation for Lithium-Ion Battery, a cargo de Yapu. ¿Ya tienes tu presentación? ¿Tienen la presentación por ahí para poder compartirla? Buenos días. Sí, ya tengo la presentación. Perfecto. Belus Yapu, puedes empezar a compartirla cuando lo creas conveniente. Muy bien, no sé si se ve la presentación. Sí, estamos viendo tu pantalla ahora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero voy a presentar el siguiente trabajo, que fue una investigación realizada en la Universidad Mayor de San Andrés, en el Instituto de Investigaciones Químicas. Este trabajo lleva por título la síntesis y caracterización estructural de los materiales anódicos para la obtención del nanocomposito de óxido de estaño sobre óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido para pruebas electroquímicas como materiales anódicos. El propósito de la investigación es obtener nanomicrocompósitos de óxido de estaño depositados en óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido, combinando los métodos de disgregación del óxido de grafeno con la reducción térmica del óxido de grafeno reducido, integrados con la síntesis del método solvo-hidroestanatrano de los óxidos de estaño, ¿no? Para pruebas preliminares de baterías de ion litio. La primera etapa del trabajo es la obtención del óxido de grafeno de diferentes tamaños, es controlar el tamaño de los óxidos de grafeno. Partimos del grafito, al cual lo oxidamos siguiendo el método de Humer modificado, ¿no? Y una vez obtenido el óxido de grafito oxidado, lo disgregamos en diferentes volúmenes de agua debido a la formación de los grupos funcionales sobre las láminas del grafito que permiten diríamos la integración de las moléculas de agua por los grupos funcionales formando puentes de hidrógeno, ¿no? Y esto permite separar y terminar de exfoliar las láminas, obteniendo de esta forma el óxido de grafeno de diferentes tamaños, ¿no? También se realizó un tratamiento térmico para la reducción del óxido de grafeno mediante un calentamiento violento hasta 1050 grados centígrados en una atmósfera reductora de argón. La segunda parte del trabajo es la obtención del óxido de estaño de diferentes tamaños, siguiendo el método solvo-atrano que permite el control del tamaño del óxido de estaño mediante la formación de oxo-hidroxoestanatranos, ¿no? Este método tiene 4 etapas. En la primera etapa se realiza para la obtención del complejo estanatrano. En la segunda etapa, el tratamiento hidrotermal para obtener el oligómero primario. La tercera etapa, el tratamiento solvotermal. Y finalmente, el tratamiento térmico, secando el material a 100 grados centígrados, secando el material a 100 grados centígrados y realizando un tratamiento térmico a 500 grados centígrados. De esta forma obtenemos un nanomaterial de óxido de estaño de 6 nanómetros, pero variando los métodos de síntesis, los precursores de estaño más 4 y estaño más 2, y variando el tratamiento térmico, también se obtienen otros tamaños de óxido de estaño, que son los óxidos de estaño de 6 nanómetros, de 1000 nanómetros, de 9 nanómetros y de 300 nanómetros. Integrando ambos métodos de síntesis del óxido de grafeno y el óxido de estaño, en la primera etapa añadimos los óxidos de grafeno disgregados y se continúa integrando el tratamiento hidrotermal, solvotermal y el tratamiento térmico para la obtención del compósito, del óxido de estaño de tamaño nanométrico sobre la matriz del óxido de grafeno, ¿no?
como variamos el método de síntesis en los precursores de partida del estaño y en el tratamiento térmico, obtenemos diferentes tamaños de óxido de grafeno depositados, perdón, diferentes tamaños de óxido de estaño depositados sobre la matriz de óxido de grafeno, también de diferentes tamaños, ¿no? Estos materiales han sido caracterizados morfológicamente y estructuralmente mediante las técnicas habituales de RX, SEM, IR, BET y DLS, ¿no? Tenemos los resultados de los materiales más importantes, que es, en primer lugar, el grafito de partida, que no tiene grupos funcionales de oxidación, y el óxido de grafito, que presenta los grupos funcionales de oxidación. Muestra las señales en 3427, donde se ve la vibración del oxígeno-hidrógeno, vibraciones en 2300 de grupos carbonilos, epoxis y demás, con lo que comprobamos que realmente sobre las láminas de óxido de grafito se logró la oxidación o se logró obtener grupos funcionales de oxidación. El objetivo de oxidar el óxido de grafito es para aumentar la distancia interlaminar entre las láminas de grafito. El grafito es un material que tiene una distancia interlaminar de 0,33 nanómetros y logrando oxidar las láminas se logra separar aumentando la distancia a 0,82 nanómetros como óxido de grafito o óxido de grafeno. La señal del óxido de grafito es una señal intensa debido a la cristalinidad del material, mientras que la del óxido de grafeno o el óxido de grafito oxidado presenta una señal, una banda ancha, debido a la deformación en el momento de la oxidación y va perdiendo la cristalinidad, ¿no? También hicimos la reducción del óxido de grafeno mediante una atmósfera reductora de argón, llevándolo a 1050 grados centígrados y logrando reducir los grupos funcionales de óxido de grafito para terminar de separar las láminas y obtener el óxido de grafeno reducido, ¿no? Tenemos las señales del grafito, la señal del óxido de grafeno y la señal, el pico característico del óxido de grafeno reducido, que se encuentra en un ángulo de 25, 2 θ 25, ¿no? Tenemos los tamaños. El tamaño del grafito la micrografía SEM nos muestra un tamaño de 37 micrómetros. El óxido de grafito, un tamaño de 4 micrómetros, y el óxido de grafito disgregado presenta tamaños de 1 micrómetro o 1000 nanómetros, donde se pueden ver las láminas, las hojuelas exfoliadas del óxido de grafeno, ¿no? Logramos obtener óxidos de grafeno de diferentes tamaños, de 1057 nanómetros, de 500 y de 300 nanómetros. Posteriormente, tenemos los resultados del óxido de estaño, que muestra las señales características del óxido de estaño, que van desde 20 hasta 80 grados, y la señal más intensa se encuentra en 2 θ 26, ¿no? El primer difractograma es del óxido de estaño de 1000 nanómetros, que fue secado mediante un tratamiento térmico hasta 500 grados centígrados, por lo que presenta las señales mucho más intensas por sinterización y el producto es mucho más cristalino. Mientras que la señal, el difractograma del azul, es el óxido de estaño de 6 nanómetros, muestra las señales características del óxido de estaño, pero con bandas anchas y las líneas dentadas, que indica la obtención de un nanomaterial, ¿no? Entonces, se ha logrado obtener un nanomaterial. También hicimos los cálculos con ecuaciones Scherrer de microdominios cristalinos, donde verificamos que el microdominio cristalino del óxido de estaño es mucho más, del de 6 nanómetros, es mucho más pequeño que el de 1000 nanómetros. Tenemos las micrografías SEM del óxido de estaño de 6 nanómetros
y del óxido de estaño de 1000 nanómetros. Y por lo tanto, se logró obtener óxidos de estaño de diferentes tamaños, ¿no? Desde 6 nanómetros hasta 1 micrómetro. Una vez controlados los tamaños de los óxidos de grafeno y de los óxidos de estaño, podemos ver los resultados del composito. El óxido de grafeno como matriz se lo integra en la primera etapa, donde se empieza la y condensación de los oxidroxoestanatranos, por lo que se puede observar que la deposición del óxido de estaño sobre las láminas del óxido de grafito se da por procesos de fisisorción y también por procesos de quimisorción, debido a que el óxido de grafeno tiene grupos funcionales sobre la lámina y algunos grupos funcionales son oxidrilos, se da la deposición por quimisorción, permitiendo reducir el óxido de grafeno y obteniendo el composito. Tenemos acá el difractograma del óxido de estaño de 6 nanómetros, el óxido de grafito de 1000 nanómetros y el composito, ¿no? Como podemos ver, debido a la deposición por quimisorción, se eleva el difractograma, la señal justo donde está el pico del óxido de grafeno. También podemos observar que algunas láminas reducidas se pueden solapar con la señal del óxido de estaño, que también tiene la señal en 26 tita, ¿no? Y comparando con otros trabajos similares, logramos obtener el composito de óxido de estaño depositado sobre la lámina de óxido de grafeno, ¿no? Como podemos ver en, en la micrografía C. También hicimos un IR, un estudio... Eveluz, nos queda un minuto para que termine su presentación. Está bien, el objetivo era obtener partículas de óxido de estaño nanométrico sobre óxido de grafito, donde se pudo lograr el mejor producto. Tiene una capacidad de carga de 470 miliamperios hora gramo, con una eficiencia del 81%, ¿no? Que ese era el objetivo, y nos permite continuar la investigación sobre este tema del control del tamaño de óxido de estaño sobre óxidos de grafito. Muchas gracias. Ese era el objetivo del trabajo y se logró realizar el objetivo del trabajo. Muchas gracias por tu presentación. ¿Hay alguna pregunta de alguna persona que esté conectada? Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, una pregunta que ha salido es si aparte de lo que estás haciendo en baterías hay otras aplicaciones que has evaluado o estás pensando evaluar. Sí, con los materiales obtenidos también se está pensando realizar pruebas fotocatalíticas, ¿no? Como materiales fotocatalíticos para otras aplicaciones también. Muchas gracias. Esa es la pregunta. Muy bonita presentación, Eveluz. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención.